Bueno, saludos y bienvenidos a una transmisión más de TopoSkyrim. Buenas noches, espero que estén bien, espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Y bueno, volvimos de una semana de reflexión y otra vez a las tareas cotidianas, las tareas regulares de todos, me imagino. Y pues bueno, aquí estamos con un espacio para disfrutar y para relajarnos con las historias de Skyrim y en este caso pues una historia adicional a Skyrim a raíz de un mod Rigmor of Cyrodiil, que bueno, que ya nos lleva con nuestro día 11 de misiones y de juegos y de aventuras, donde hemos tenido pues los últimos 2 días para transmisiones bien interesantes, donde se están atando cabos y ya nos encontramos entonces en una situación en la que pues bueno, soy el emperador ahora de Cyrodiil y Rigmor la emperatriz, pero bueno, estamos en proceso y en ese proceso que estamos pues he dejado a Rigmor sola en Bruma y ando yo en busca de en busca del diamante rojo y de paso el anillo también de Rigmor. Y entonces estamos en la entrada de Nagasel, donde precisamente peleamos con ya se me olvidó el nombre, bueno, con Boetia y Moralval, precisamente los dos dioses que se agarraron, y yo participé ahí en esa pelea, y entonces hemos vuelto aquí. Estamos exactamente en un escenario bien bonito que es que es donde habíamos quedado. Bueno, en una parte del juego habíamos llegado aquí, que había sido un lugar donde nos enfrentamos a un montón de guerreros bien bravos, y bueno, en ese lugar me detuve, que tenemos un escenario muy bonito, muy agradable, y pues bueno, vamos para allá entonces, que aquí ya se ve con mejor calidad, porque el otro pues bueno, lo tengo ahí, es como un fondo nada más. Y bueno, entonces pues bueno, adentrémonos a ver qué nos espera, porque también tenemos a un Jimmy 10 dedos que no sabemos qué se hizo, que yo no sé quién es ese tipo, y al parecer él se vino para acá. Y entonces, bueno, o podría ser que nos se ha robado él el diamante, o podría ser una trampa, o no sé. Bueno, a curiosear por si hay algo por aquí. No, nada por aquí. Y entonces, bueno, voy con la incertidumbre de si aquí nos estará esperando este tal Jimmy 10 dedos, o si será esto una trampa o qué. Pues bueno, vamos ahí entonces. Sigamos viendo a ver. Ok, teníamos el problema de que el puente estaba caído, pero está reparado. Está reparado. ¿Quién lo reparó? Pues vamos a ver qué pasa aquí. ¿Por qué está reparado este puente? Vamos a revisar cómo están las armas, qué grito tengo, para estar seguros de que vayamos con todo, porque puede ser que aquí nos ataquen. Bueno, yo voy sintiendo que nos puede pasar algo, entonces vamos a ver qué casco ando. Creo que ando sin casco.
Bueno, vayamos a ver, vayamos a ver. She can't have gone far. Little things run this way. Oh no! What is it? She stole my fucking sweet roll. Keep looking. She's around here somewhere. If she tries to escape, the boys outside will get her. Voy a acabar contigo. Ok, unos bandidos comunes. Bandidos comunes, no sé. Mire, aquí todavía hay restos de la batalla. Ah, ya va. Ah, pero suave porque yo tengo el torbellino arrollador. ¿Quién es esta ladrona? Que se suponía que sí le podía robar. Ok. Dice encuéntrate con el ladrón. Aquí está el ladrón. ¿Qué pasa? Ok, no la puedo matar. Que fue, la alcancé demasiado rápido y entonces... Ok, al parecer la alcancé demasiado rápido. Ok, corre, a ver qué es la cosa. Hey, back off. Because you look pretty stupid with an arrow sticking out of the middle of your face, bucko. Ok, fácil. Espera, solo quería saber si tienes alguna información. Eso es todo. Escucha, pequeña, si te quisiera muerta, ya estarías muerta. Te verías completamente estúpida con una espada metida en el culo. Está peor esto. Yeah, well, just keep your hands where I can see them. Solo quería pedirte información, eso es todo. What sort of information? Come on now, spit it out. I haven't got all day. Vine aquí en busca de un diamante rojo. Didn't see anything like that. Although, if I did, you'd be the last to know about it. Tal vez viste algo inusual, alguien más ha estado aquí últimamente, aparte de tus amigos allá. Well, there were some Thalmor sniffing around a few days ago. Watched them make that bridge over the drop. Whatever it was they were after, however, they seemed to have found it. They didn't hang around long. So, now that I've answered your questions, you can go back the way you came and forget you even saw me. También estoy buscando pistas sobre cómo encontrar la legendaria ciudad de Mayacel.
It was buried under the earth by Molag Bal's lackey king who was spurned by the Ayleid Princess Pelvi. What are you, an archaeologist? Or just some chancer looking for a quick septum? No lo soy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Who wants to know? El emperador. No me creías si te lo dijera. You never know till you try. Soy el último sangre de dragón legítimo heredero del trono imperial de Cyrodiil y el imperio. Nice try. You and I, we're gonna get along. Ya veo, ¿y tú quién eres? I'm an archaeologist. Come on, this way. See that tree? It has something to do with the old legend. Naasel was built around a tree of life. Yeah, I know. Not exactly original as far as legends go. But my guess is if there's a way down below into the old city, if at all there is one, you should look for some kind of opening or break in the walls or floor. Saludos, Saludos, Gisela. Bienvenida. Hey, Dragon Boy, over here. Ok, bueno, Gisela, hemos entrado a busca del... See this? This might lead somewhere. Hemos entrado en busca del anillo y del diamante y nos hemos encontrado unos ladrones comunes y a esta ladrona que, bueno, ya sé que se llama Rocky, que al parecer ella no lo tiene y acaba de decirme que a ella le pareció ver unos Talmor por aquí. Desgraciados Talmor, ojalá que no haya sido el que nos ayudó porque si no esto se complica. Échate una risilla, no veo qué risa la de esa mujer. Okay, you go first. I hate caves. Ok, vamos a ver qué. This looks promising. Could be we found our way in. That way. Follow the eternal flames. Ok, bueno, al parecer va de compañera con nosotros. Tengo suficiente carga ahí. ¿Qué es eso? Acabo de usar esa arma y ya está sin magia. Saludos, saludos, muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenidos, Sad Birthday Boy. Vamos a ver, sí, Sad Birthday Boy. Bienvenido, gracias por ese follow. Qué bueno que has querido darle un follow al canal. Bienvenido y espero que disfrutes la transmisión. Estamos jugando Skyrim con el mod de Rigmor of Cyrodiil y transmitimos desde Costa Rica. Espero que estés teniendo un buen día, una buena noche. Hola, hola, gracias por escribir y hacer saber que estás por aquí. Saludos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Qué buen trabajo hago, me dices. Gracias. ¿Desde dónde nos sigues?
Sadbir Davy. Muchas gracias de San José. Bueno, bienvenido. Ojalá que sí, ojalá que pueda seguir creciendo aquí en el canal. Estoy bien contento y voy a ir trabajando todos los días tratando de mejorar el canal y deseando que sea entretenido y que pueda crecer la comunidad y podamos ir conversando y pasar un rato agradable jugando diferentes juegos. El juego habitual es Skyrim y estamos jugando otros y estoy a punto de iniciar tal vez Oblivion con ayuda ahí de un seguidor que me ha pedido que le entre a Oblivion. Puede ser que lo juegue pronto. Todavía no tengo, yo creo gracias Salvi, gracias por eso, la donación. Pero creo que todavía como no he llegado a tener las suscripciones, entonces todavía no tengo esto de las donaciones, o si no voy a revisarlo, pero entiendo que aún no tengo acceso a eso hasta poder tener suscripción. Entonces bueno, pero ya me dejaste ahí la espinita. Voy a revisar si a pesar de no tener suscripción podría activar eso de las donaciones. Ponga simple. Bueno, excelente. Qué buena idea. Qué buena idea. Bueno, voy a sigamos por aquí a ver cómo nos va. Estoy a punto de tener I think we're on the right track. So, you never said why you were here. Looking for the lost city, I mean. Porque no te veo muy bien aquí. Estoy aquí para encontrar un anillo. I heard of that. The white gold, diamond and ruby encrusted ring of the lost alien princess Pelvi. Exactamente. Are you some kind of treasure hunter? No, es para Rigmor, que si quiere que nos vamos a casar y me pidió ese anillo. Wow, you must really love her. Ella es un verdadero dolor. Qué crack. La amo con todo mi corazón. Así el hijo es la traducción que tiene ahí entre paréntesis. El que hizo la traducción le agregó un poco de humor a esto, y en algunas partes hace el NT, que me imagino que es nota del traductor, algunas cosas, y me parece bien vacilón. Voy a darle porque me pone que si yo digo ese, sería yo un crack para decir que es un verdadero dolor de cabeza. Where is she from, this Rigmor? Ella es de Bruma. Are you for real? ¿Cuál es el problema? Nothing. Forget it. Come on. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta ladrona? Ladrona de mi corazón. Es la ladrona de mi corazón. Ahora sí. Ok, aquí habrá algo aquí. Algo. Un cofre, un plato, algo que valga la pena. Oiga, pues estaba perdido esto, ni tanto costó encontrar la entrada a esta ciudad perdida. Whoa. Look at all these dead. There must have been one bloody battle fought here. ¿Qué es esto? But what could have had the power to do that? ¿Qué es esto? Here it is. Wow. Check this out. De las puertas de Oblivion. This is so freaking amazing. Puro hongo alucinógeno. ¿Será que me comí un hongo de esos y ya estoy alucinando? Vea esto, una de las puertas de Oblivion, que es precisamente del juego 4. Que me quemó. ¿Me quemó la puerta o me acaba de atacar? No, me tuve que haber quemado eso, porque esto es terrible, eso que está ahí.
Espérese para hacer una captura. Ok. Y voy a guardar aquí. Vamos a ver, ¿y esto cómo lo abrimos? Pues nos paramos aquí. Y nos acercamos para que nos queme. Ok, conversemos. Usa el sello de sangre. Ok. Ok, entonces ¿qué? Solo el sangre de dragón puede abrir esto. Hold on. There's an inscription. Unrelenting. Yeah, it says unrelenting force. You know anything about these ancient runes? ¿Y tú cómo lees eso? What? Entonces todo será revelado. Okay. ¿Ella cómo pudo leer eso? Ajá. ¿Quién es esta mujer? Hold up, Dragon Boy. You were telling the truth all along. You are Dragonborn. Así es. ¿Tienes Instagram para seguirlo por ahí? Ah, bueno, veo que usas TikTok y YouTube. Te fijo, me suscribo. Muchísimas gracias. Sí, Sandbeer Tapeboy. Estoy utilizando esas redes sociales. Muchas gracias por estarte pasando por ahí. Bienvenido ahí por seguirme por YouTube y en TikTok, que siempre estoy subiendo algunas escenas pequeñas del juego. Ya me suscribí, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa suscripción. Dragonborn. Wait. Sí, no, sí, hablemos, porque esto está... ¿Usted quién es? I'm sorry I denied you. ¿Y te reíste? I'll follow your lead, yeah? But let's take it nice and slow. And be careful. If there is any truth to the legend of the lost alien princess, you'll probably find her in that temple. That's where I'd look. Ok. Ahora, pero este personaje, ¿qué será la cosa con este personaje, verdad? ¿Quién es ella? Porque es completamente... No tiene nombre, solo se llama ladrona y bueno... muchas gracias, Zambir. Y decime, ¿vos jugás Skyrim? ¿Has jugado Skyrim? Oh, un montón de tumbas. Gods! Look at this place. They survived. I must have decided to stay down here. Look at the graves, Dragonborn. So many graves. This is the saddest thing I've ever seen. Increíble, sí. What the? Did you see that? Was that a ghost or something? I'm gonna stay here. You go ahead. I'll wait for you to come get me, yeah?
¿Dónde viste el fantasma? Yo no lo vi. No lo vi por estar viendo las tumbas. Que yo pensaba ir primero. Va a quedarse ahí. Yo pensaba ir primero ahí a todo lo no obvio, y ya me están mandando a ver la tumba. Y bueno, y no hay bajada para esos lugares. Bueno, por aquí no veo fácilmente escaleras. Bueno, vamos para el templo. No, yo no juego nada, pero me gusta ver la gente para. Qué bueno, qué bueno. Sí, G, es un elfo, claro, es una elfa. ¿Vos de dónde sos? Yo soy aquí de San José, bueno, de San José también. Oriundo de Esparza Punta Arenas, y ahora aquí en San José. Ok, no sé si sacar una espada. ¿Dónde está ese fantasma? Please. ¿Es la princesa? Are you a god? Is it you? Have you come back for me, Ariel? Oh my god. Should I be afraid? Oh my god. La princesa, pero vea qué es esto. Esto es de lo más bonito y elegante que he visto en Skyrim, yo creo. El vestuario que tiene este personaje, sandalias y en este lugar, ¿qué es eso? Es lo más bonito que he visto, yo creo. Qué miedo. Ok, bueno, hablemos. No hay necesidad de tener miedo. I waited like you said. ¿Cuánto has estado esperando? Oh. Millennia. They are all gone now. A long time ago. What of the world outside? El mundo ha avanzado. Did Ariel send you to free us from this place? Because if he did, you are too late. No estoy seguro, yo no estoy seguro de nada. Solo él sabe la respuesta a esto. Tal vez soy la única persona viva que podría haber abierto esta puerta. Come. ¿Y aquel lugar? ¿Y este lugar? Who is your little friend? Esa arqueóloga no la conozco muy bien, pero me ayudó a encontrar la ciudad. Well, that's wonderful. I haven't talked to anyone in such a long time. I would love to meet her. Hijo de puchica. Look how she runs. The divines bless her little heart. Qué miedo me da que le tire una flecha. Pelvi Hinish? Pelvi Hinish? As I live and breathe, by the gods. Oh, please forgive me, princess, or my lady. I didn't mean to sound disrespectful.
That is perfectly fine. Now, what is your name and where are you from? My name is Luna Shadow, and I'm from Morrowind. Actually, I was born in Bruma, and my dad owned a stable. And I had a big thing with horses, but he wanted to get rich, so he sold everything, and we moved out many years ago. But it didn't help because he died. Oh, I am so sorry to hear. You are an archaeologist? Yeah, well, I studied in a library and everything, and the scholar took me under his wing, and he was also an archaeologist and taught me everything he knew. Then I bumped into the Dragonborn, and they was like, Fusro, da! And then the gate opened. But we thought a big fight had happened, and all those dead, burned bodies in the chamber, and I always wanted to find the lost city of Neasel and the City of Life. Well, now you seem to have found it, Luna Shadow. Luna Shadow. And I was kinda hoping you could tell us what happened. ¿Qué es esto, ah? You want to hear my story, Luna Shadow? Sí, pero espérate. Hey, me voy a dormir, mañana tengo que trabajar, ahí nos vemos en redes y por acá. Saludos, Topo, buenas noches, Sandbeard, Dayboy, muchísimas gracias ahí por la conversación y por seguirme en las diferentes redes sociales, te agradezco un montón y por el apoyo. Espero seguirte viendo por las redes sociales. Buenas noches, que la pases bien. I'm afraid it's not a very happy one. Many millennia ago, my people forsook their gods. The world as we knew it began to change. They turned to the Daedra for the power and riches they promised. As a result, they became corrupt and perverse. Ariel came to me in a dream and told me to lead the last of his truly devoted out of Cyrodiil and to build a new city away from the madness. Muchísimas gracias, sigue haciendo buen trabajo, muchas gracias por las palabras de apoyo, y me dices que hago un buen stream, te agradezco un montón, en verdad te agradezco un montón porque solo si alguien se lo dice a uno, pues uno puede saber si está haciendo las cosas bien, porque uno pues genera un poco de contenido, intenta hacer las cosas bien y bueno, intenta uno hacer ahí cosas como estos layouts, como estas transiciones y eso, y trata uno de conversar y exponer un poco el juego, pero hasta que alguien le diga a uno, es la forma en que uno puede saber si lo que está haciendo está bien, eso del feedback, digamos. Entonces te agradezco un montón que hayas tomado el tiempo para escribírmelo y hacérmelo saber, en verdad. Sandbeard Dayboy, muchas gracias en verdad por escribir y hacerme saber, y bueno, y ahorita estar trasnochando un poquito porque ya quieres ir a dormir y aún te quedas por aquí escribiendo un poco, entonces pues se valora mucho ese esfuerzo que estás haciendo y eso de estar aquí compartiendo conmigo. Away from the chaos and cruelty. We came here to Hammerfell and discovered the Tree of Life. It had wonderful, magical properties, and we decided to stay and build our home on top of the mountain. We called the city Neasel, the City of Life. From the heights, we could defend our new home. No one could touch us, no one could torture us, or burn our children. You see, my people had descended into darkness. Ariel was broken-hearted. This, what you see here, is all that's left of our city. After a mad god-king called upon the power of the dark Daedric arts and buried us deep into the earth when I refused to accept his love. The Daedra helped him in his rage of rejection and even sent their minions through hell gates, but we fought them heroically. But it wasn't enough.
the earth quaked as the city was forced deeper and deeper into the ground, and it seemed all was lost. As we prepared to do what had to be done so all of us would not be taken alive, Ariel appeared as a flame god, an avatar of a dragon, and breathed fire down onto them, destroying their hell gates, petrifying them into scorched effigies of rock, forever frozen in time. He created a seal to protect us and promised he would return to free us when it was safe to do so. He gave me a diamond and ruby-encrusted ring, which contained a drop of his blood. As long as I wore the ring within the seal, I would live forever. What about the others? They all perished over time. We had no desire to live here trapped under the earth, not knowing if we would ever be able to return to the surface. If anyone knew we were alive down here, they would probably have found a way to capture us, a fate worse than death. So to save any suffering, we had no children. It was better that way. Hijo de puña, qué sacrificio. But it was a self-inflicted wound. I realize that now. Ariel had wanted us to flourish, and I failed him. I betrayed us all, and he cast me aside to forever suffer in remorse as punishment for my crime. You don't know that. Maybe he couldn't reach you. Isn't that right, Dragonborn? No estoy seguro, pero ahora eres libre. So, I can go home now? Things have so changed now. Cyrodiil is completely different. You could come with us. Couldn't she, Dragonborn? There's peace in the world now. Well, mostly. Dragonborn can find you a place to live in Imperial City. You know, like the Citadel? You are so kind, Luna Shadow. But I would probably stand out and get some strange looks in this robe. I have a spare outfit in my bag. Damn, I left it over there. Wait here, I'll be right back. Bless her. Yet, she calls you Dragonborn. Are you an avatar of Ariel? Fui bendecido por él, pero no soy Auriel. I know it must be you. Please don't deny me. ¿Sabe un momento, qué está pasando aquí? I have always loved you. Why are you forsaking me? A la puña. Ay, estoy metiendo en camisa de 11 varos, cuidado porque... Have I not suffered enough? Please say you have come to take me home. Ariel, I beg you. Please don't leave me here alone. Pelvi, no te haré aquí de acuerdo, toma algunas cosas y estaremos en camino, no Pelvi. Lo siento mucho, pero no soy él, por favor no llores. Hijo pucha, ¿sabes que se me complica esto? I'm sorry. Forgive me. Todo va a estar bien, te llevaremos al regreso a Cyrodiil y te encontraremos en un lugar para vivir. Did you break the seal? Sí, era un sello de sangre, Auriel. Él debe haberlo enviado, ya que solo yo podía haberlo hecho. Then I must give you this. El anillo.
Y señora, no podía, ahora no. Please. Pelvi is fine. Ariel said I should give the ring back to him when he returned to me, or whomsoever breaks the seal. Your little friend returns. Wait here while I gather my things. Ok, no la vi doblar ni a la derecha ni a la izquierda. In the wear. You won't get any strange looks with this on. Pelvi? Where are you? Pelvi? No! ¿Puedo caminar? Damn it, no! ¿Qué es esto? Donde entregó el anillo creo que se envejeció. No, qué triste. Voy a intentar sentarla. Con todo respeto, voy a intentar sentarla. Ay, Dios mío, no me sale con cuidado. No puede ser, qué increíble. Increíble. Al darme el anillo muere. Ok, yo vuelvo con la chica esta. La ladrona, o voy y camino, o voy a ir a caminar. Triste era vivir tanto tiempo sola. Sí, no, Gisela. Mira. Aquí tiene un par de... Voy a explorar estos lugares, a ver. Hijo de puña. Me parece demasiado emotivo que lo agradable que era ella, lo elegante, lo como se conectó con la ladrona. Bueno, y están las gradas y todo, pero no sé si... Bueno, voy a bajar aquí igual, aunque no pueda subir.
Ok, sí, no, ahí ya no podría ir. No, esto no está hecho para que lo venga a visitar definitivamente. Eso era solo para que lo admirara, no para que lo viniera a visitar. Además, ni revisé si ella tenía algo. Testamento de Pelvi. Pues ya casi dejaba esto. Fue puña. Testamento. Soy la última que queda y llevo el peso de los crímenes de mi gente, pero en mis sueños vivo en un paraíso real. No estoy sola. Es más, estoy rodeada de gente que me ama. Me liberaron de mi soledad y me dieron a cambio su calidez, sus risas y compartieron conmigo su felicidad. Camino entre los prados y siento cómo la hierba toca gentilmente mis pies. Veo la puesta del sol en el horizonte, trayendo sombra a través de los árboles. Las estrellas brillan y el azul del cielo se desvanece, nacido del fuego. 2 urnas de plata y oro dentro de un horno. Mi ciudad blanca y dorada, intocable y resplandeciente, viva mientras yo estoy en mi final. Me conforto con la alegría de volver a mi casa con mis parientes. Ellos dicen mi nombre y yo voy hacia las nubes, liberándome de las cadenas del reino mortal, exaltada en mi justicia por la gente que dejé atrás, llevándome a soportar lo insoportable. Entonces aprendí a aceptar mi cruel destino y me regocijo en la miseria de mi temblorosa desesperación. Llevo este testamento para el momento cuando pueda ser libre. Dejo saberlo, llevo esperando este momento toda mi vida, para un viajero cansado o uno lleno de energía, que para quien quiera que sea quien me encuentre. No llores por mí, porque como comprendí, habré ascendido y me sentaré en el trono de oro por la eternidad, junto a mi verdadero amor. No, y fue puña. Muy romántico estuvo esto. Bueno, voy a ir a este lado, a pesar de que ya dije que esto no creo que sea para caminarlo, debe ser solo para admirarlo, pero esta copa sí está a nivel de... Demasiado interesante estuvo esto. Bueno, por aquí no voy a poder subir de forma normal, así que vamos a subir. Y vamos a hablar con la ladrona. Mucho con demasiado, ¿verdad? ¿Viste, Jennifer? Qué increíble. Why does everything I touch turn to shit?
Ay, no fuiste tú, ¿qué te pasa? Eso no es culpa tuya. Elona, rompí el sello, recuerda. Yeah, but you weren't to know. ¿Qué vas a hacer ahora? I don't know. Bum around, I guess. Vuelve conmigo, Bruma. You're kidding, right? ¿Por qué no quiere ir a Bruma? ¿Ah? Algo pasa a ella con Bruma. Conozco a alguien que estaría muy feliz de verte de nuevo. ¿De verte de nuevo? I think I know who it is. And you had better not be messing with my head, or... O tendré una flecha en el medio de la cara. Well, come on then. What are we waiting for? Lead the way, yeah? ¿Quién la conoce a ella? Ella no es esa la Jimmy 10 dedos, porque se llama diferente. Bueno, al menos que ese sea el nombre de ella, no sé. Ok, pero entonces tengo el anillo, pero no tengo el diamante. Y el diamante se lo llevaron unos salmos, pareciera. Y esto es todo lo que sé. Según lo que me dijo esta ladrona, unos salmos anduvieron por aquí. Y tendría que hablar con el salmo que conocemos. Al menos que estén aquí. Al menos que no me dejen salir, que esa podría ser otra. Bueno, si me dejaron salir, puede ser que estén afuera. Sigo yo ahí especulando. Bueno, vamos a ver si están afuera. Ok, bueno, puedo verme yo a caballo y ella corriendo. O no, nos devolvemos rápidamente. Mejor nos devolvemos rápidamente porque estamos muy lejos. Aquí ya se me perdió Bruma.
Bueno, esto no sé, no ha salido tan mal como pudo haber sido. Vamos a ver cómo reciben a la ladrona. Habla. Luna? Riggs! Luna! How? Why? It's a long story. You still living in your old house? It's a long story. Yeah, right. Come on. Dragonborn? ¿Sí? Cassius, ¿qué haces aquí? I received a message. Actually, an invitation. But I wanted to speak with you about something. Adelante. Blackwell summoned me to the palace. Of course, I have heard the news. It's slowly making its way throughout Tamriel, just to let you know. I just wanted to be sure about my new appointment. Es oficial, mi viejo amigo. Si quieres aceptar la oferta. Of course, it would suit me well. With my naval experience, it makes perfect sense. But please, how thoughtless of me. Congratulations are in order. Gracias, Cassius. Quiero hacer lo correcto por Rigmor y el niño. O la niña. I heard about that, too. The child. You know you will always have a loyal and trusted friend with me. If there's anything you need, just ask. Venga, vamos a la fortaleza. Necesito hablar con Malezan sobre algo. Let's walk. Let's walk. Y ando nada más y nada menos que un anillo y super valorado. Y no sé cuánto septim. Voy a dejarlo en la caja fuerte. ¿Sí? No tengo todo el día así. Vamos a ver dónde está Malezan. Buenas. Majesty, I have the dress already. All that needs to be done is to arrange the ceremony with the priest. Gracias. I want to be of some use, now that I'm here. All the guests have been invited. They should be arriving in the next few days. Is there anything else? Oh, qué bien lo que estás diciendo, G. Tienes toda la razón. Si ese anillo le permitió vivir tantos milenios, probablemente sea el que evite que Rigmor muera. Interesante, ¿verdad? Habría que ver si en verdad es así. Eso nos da una garantía ya completa de que al menos Rigmor va a permanecer con vida, o que precisamente ese anillo va a permitir de que no muera en el parto. No sé, eso está interesante, tienes razón. Gracias, Cari. En realidad puedes decir a tu padre que estoy aquí. Majesty? Do you have a person of honor? Cassius, pues creo que vas a ser tú. It would be my honor to bear witness and hold the rings. Gracias, Cassius, pero ¿qué hay de ti? ¿Necesitas algo? As you know, we probably have roughly about 4 years to get ready. Leowyn needs gold. The docks need to be repaired. The ship's built. It was badly damaged by Sethius. I mentioned to Blackwell about the possible involvement from Blackmarsh and High Rock. He, Blackwell, seems concerned about a Lord Malachi. You know of him? No, dime qué sabes. Since the King of High Rock is ailing, he has been muscling in on dynastic affairs. Indeed, he had the king adopt a young wastrel, convincing him she was related, and nobility.
Malachi was not a friend of the Empire under Mede II. But you know me, I always put two and two together. ¿A qué te refieres, Cassius? I mean the High Rock connection to the Akaviri. We should be wary of him and his ward, the young princess. Ok. Tal vez deberíamos investigar esa conexión más a fondo. No need. Blackwell is already investigating everything. All the evidence, the possible connections with High Rock and Black Marsh. Ah, Count Baron of Leowin. I do like a happy ending. Malisam. Pleased to make your acquaintance. Now then, Your Majesty, I would imagine you'll be summoned to the palace for the coronation. I do hope my advice is welcomed, as I thrive on situations like these. You know who to watch out for, who might be a problem, that sort of thing. Can we speak privately? Hey. Don't worry, I'll take my leave and go and see the priest. Make sure you let him know how to move the pews. We are expecting a considerable amount of guests. Vale, está. Now then, did you find the diamond? No, señor. No, pero creo que los Falmor lo tienen. Damn! Not good, Your Majesty. Not good at all. We need to be in possession of it. Have you spoken to Blackwell about this? Because he needs to know all about it. ¿Tú confías en él? I do. He has shown his true colors. How do you know it's the Falmor? Conocí a un arqueólogo en Nayacel que los vio tomarlo. Bueno, se supone. Uno no se acostumbra a hablar mal. ¿Qué ha hablado el de este tipo? Sí, sí. Muy particular. And you take his word for it? Archaeologist? Bah, Tomb Raider is more likely. Just a common thief. For all we know, he could have the diamond on his person. Es ella, en realidad, pero confío en ella, especialmente ahora que sé quién es. We have to ask ourselves why the Falmor would even know about such a thing, and how the Falmor knew where to look. Creo que podría saber quién los tomó. Rigmor olió una rata tan pronto como la vio. Count Cameas of Lilandril? Ese mismo, exactamente, ese fue el que yo pensé. He has been promoted to envoy of the Aldmeri Dominion and will be at the coronation. In fact, most of the royal houses and our own noble houses will be there. So this should be a chance to repair any fractures with Coral and Chedenhall. Supongo que ambos condados son administrados por sus condesas respetadas. Supongo que ambos condados son administrados por sus condesas respetadas. Consider this conversation a little heads up on what to expect. All we have to do now is prepare for the royal union. So relax a while. We want you ready and fit for the big day. Ok, no creo que yo pueda estar tranquilo y descansar. Bueno, pasamos aquí por el cuarto de Rigmor. ¿Todo bien? Okay. No tengo ninguna nota de Rigmor por aquí, ni nada.
Por lo general hay una carta. Bueno, descansemos si es que se puede. Ok, 6 de la noche. Dormimos unas 12 horas. Si ese tipo tiene el diamante, ¿por qué estoy tan tranquilo? Rise and shine, your most royal, majestic highness of highnesses. Hand me the ring you have for Rigmor, and we'll get you in ship shape for the ceremony. Dragonborn? I just wanted to be sure. Are you marrying Rigmor? Claro. Sí, es el amor de mi vida. ¿Por qué lo preguntas? Oh, it's nothing. Dame unos momentos para prepararme. Of course. Make sure to wear something nice. I'll meet you downstairs. ¿Y qué me voy a poner yo bonito? ¿Qué? Aquí, tener ropa. Saludos, Ronnie, buenas noches, bienvenido. Y no tengo nada que ponerme. ¿Dice aquí? ¿Será que aquella muchacha nos dio algo de ropa? Ropa del emperador, ¿será que me la pongo? Ah, tengo otra aquí, ¿sabes? Ropas de Rigmor. Ah, sí, ok, tengo ropas para darle a Rigmor. Ok, me pongo estas botillas y me pongo la ropa del emperador. Y me quito el casco. A ver. No, hostia, bárbaro, chavalos. Ahora sí, chavalos. Ese para ver cómo estoy para la foto. ¿Ves? Para guardar el... No, es que sí, si no, no. Si no, no me veo bien. Ronnie, ¿cómo va esa historia? Ah, ya pude empezar mi aventura con Rigmor. ¿En serio, Ronnie? ¿Empezaste? ¿Fuiste? ¡Qué porte eso, Gisela! Ronnie, entonces, ¿qué? ¿Fuiste ahí a las piedras guardianas y te topaste a Rose? ¿Ya hablaste con Rose? ¿Ya llevaste a Rigmor en el bote? ¿La dejaste ahí en la tienda y te fuiste para Cauce Boscoso y ya lograste hacer varias cosas, ir y venir y ya tienes la armadura de Rigmor? ¿O has jugado poco? Bueno, pues me alegra. ¿Qué vas a hacer? Porque están ofreciendo 15,000 monedas por entregar a Rigmor. A mí me parece que 15,000 monedas es muchísimo dinero. Yo que vos ya fui a 3 lugares con ellas y ya, sí, no, ya has avanzado bastante. Qué bueno, me alegra un montón. Combinación mortal, sangre de dragón emperador. Ahí, huepucha, si no ve qué guapura de este tipo. No ve, mira. No sea bárbaro. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Y dónde está Papillo? Ah, está el otro. Prepárate a hacer un encuentro de casi escaleras abajo. Escaleras abajo es por aquí.
Y esto es escalera abajo. Ok, bueno, estaba ya en el salón. Más bien hubieran dicho en el salón. Majesty, I just want to take this opportunity to wish you and Rigmor all the best. Thank you, no, yo creo que esta condenada llama hace que a la gente se le cambie el pelo de color. Gracias, Cassius. Una vez que termine la ceremonia, regrese a Lewin y haga un balance de lo que necesita. Understood. Haré que Blackwell te envíe el oro que necesitas para reconstruir la ciudad y la flota. Thank you. Supongo que eso es todo. Everyone is waiting. Are you ready? Ya, tan listo como siempre. Gracias, Cassius, por ser invitado de honor. Nunca lo olvidaré. Majesty, it shall be my honor. Invitado de honor, porque fue el que llegó. Ahora sí, se viene la ceremonia. Está solo, dice, está guapísima, está, ¿verdad? Este chaval. Dice, ojalá que le haya lavado la última vez que tenía un poquito de sangre. Sí, yo estaba limpio. Y Ronnie, claro, ojalá que puedas jugar completa la aventura de Rigmor of Bruma. Es carguísima, es súper. Están muy bien hechos estos dos mods. Y están trabajando en una más, solo que todavía no está, pero sí están trabajando en otro. Opa, algo cayó. Santísima. Cayó ese perro. Ay, cayó un perro volador. Que suenen las campanas, a ver. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente del pueblo? Alguien que les dé arroz a esta gente, por lo menos para que Gracias, ponele. No puedo entrar yo primero sin mi invitado de honor. Se viene la boda. Se viene boda. Vamos a ver. Qué nervios. Ay, hijo de puñas, voy a ir despacito. Voy a ir. Suave. Espérese, ¿por qué? Porque llevo flechas y espada. O sea, tendré una espada así como elegante, como para. Yo tengo algo de Rick. Esta tormenta azul. Tormento azul es de cosa. Yo me puché este bastón cuando obtuve yo este bastón. Ahí, antes de la boda se pone a cruciar, güey. Que se puede hacer otra cosa de los puros nervios es. Bueno, ahí voy con el azote azul. Pero ¿y las ropas para Rigmor? Es que ahora no sé entonces si la ropa que yo me tenía que poner era esa, la ropa del emperador, o si tenía que ponerme esta. Pero es que porque dice ropas de Rigmor.
¿Qué hago? ¿Será que me pongo estas más bien? Ah, sí, porque ese es el color de... Esta verde es el color de bruma. Bueno, me voy a poner esa más bien. Yo espero que nadie... ¡Uy, ve quién está aquí! Mira, invitado a la boda. ¡Ay, mire quién está allá! Ahora que no se pedorree. ¡Oh, ahí está Angie! Está Tish y Perly, qué buena. Y está quién, la Sam, la amiga. Está Sigurd y está Angie. Oh, que voy a tomarle una foto a esta gente. Una foto aquí. Una foto de esos que están por aquí. Claro, muchas gracias por venir. O sea, para hacernos un selfie. Eso es un selfie aquí. Qué bien. Estos otros de por allá. Vamos por acá. A ver, ahí está el selfie. Welcome, Majesty. It is a privilege and an honor to be the officiant in such a prestigious union. Are there any questions before we start? No. Adelante. Then, let us begin. Vean lo que estamos viendo. ¿Qué es esto tan lindo? ¿Con quién vine? Con para rentar. O sea, yo creo que yo me puse al lado equivocado. We are gathered here today in the presence of the 9 divines to bear witness to this most holy union. To join in matrimony, the Emperor, His Most High Majesty of Cyrodiil and the Empire, to Rigmor Morgan Mead, High Queen of Cyrodiil, daughter of Ragnar and Sigurd of Bruma. If any amongst us wish to bear false witness or object to this union, then let it be heard, or forever hold your peace. Your Most Majestic Highness, you have chosen this woman, Rigmor Morgan Mead, High Queen of Cyrodiil, to be your lawful wedded wife. Do you promise to love and respect her always and stand by her side through whatever may come? Claro que sí. ¿A quién le toca decir eso? ¿Al padre o se lo toca decir a Rigmor? Qué linda que está. Sí. And do you, Rigmor, High Queen of Cyrodiil, take His Most Majestic Highness, the Emperor of Cyrodiil and the Empire, to be your lawful wedded husband? Do you promise to love and protect him always, and stand by his side through whatever may come? I do. Your Majesty, is there anything you would like to say to Rigmor before the exchange of rings? Claro. Ay, Dios, esto está lo más lindo. Te amo más que a nada en el mundo. Es un honor para mí estar aquí humildemente delante de ti. Siempre apreciaré este día. Sé que mi corazón lo hará. Sé que mi corazón eso es lo que hará. No sé. Eres mi vida, mi razón de vivir y siempre te protegeré. Oh, Dragonborn. Rigmor,
Is there anything you would like to say before the exchange of rings? I love you more than you could ever know. You are my best friend, my life's companion, my savior and my champion. When you are near to me, my heart beats so fast it sometimes hurts. But I would give my life for you in that heartbeat, no questions asked, without a second thought. My love for you has always, and always will be, true. You are my soulmate, oh my sweet, wonderful, beautiful dragonborn. My love. And now the exchange of the rings of commitment. Rigmor? I give you this ring as a symbol of my undying love, with no beginning or end. It is a token of my commitment and devotion to you. Your Majesty? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Que le tengo que pedir a Cassius los anillos? Cassius. Ah, damn. I had it a moment ago. 1 second. Where? Aha! Here it is. Qué bueno. Perdió los anillos, qué susto. Ay, güey, puchica. Esto está muy claro, muy bajo. No, está bien así. Qué buena que estuvo. Te doy este anillo con incrustaciones de oro blanco, diamantes y rubíes de la princesa perdida de Alice Pibil Hednish. Casi nada. Deja que sea un símbolo de un voto inquebrantable que te amaré y siempre te amaré. Oh, Dragonborn. By the authority vested in me by the 9 divines, I pronounce you united in holy matrimony. You must now seal the marriage with a kiss. Suenan las campanas. Hay que mal porque se pega el... Oh, my cheeks are glowing. Se pega la animación, qué madre. Thank you for the ring, Dragonborn. It's beautiful. Gracias por tu anillo también. It was my father's. Eso lo hace aún más especial. Everybody, thank you all for being here for me. No, for us, the Dragonborn and I, on this wonderful day. Especially my mom, and of course Barandar. It means so much to me. Friathoff Sethri, who has behaved himself, and even you, Malisam. Only joking. It's such a beautiful thing to be surrounded by all my friends. Luna, Carice, and you two, Tish and Bee, Cassius, Zan, Ingol, and Angie. It's been quite a ride, huh? And not forgetting you too, Cirilla. It's wonderful to see you again. Thank you all. And of course, the Dragonborn.
Right, let's all head back up to the keep for the feast. I'm bleeding starving. You too, Balin. Oh, Dragonborn? ¿Estás bien? I know Balrandar would like a word, so I'm going to go back into the keep with the girls. I'll see you there for the feast. Ah, la fiesta. No hay problema, yo solo quiero que seas feliz. This is the happiest day of my life. Dragonborn. Va a arrendar, sí. Bien conocido viejo amigo, ha pasado mucho tiempo. This one had been waiting for a good time to visit my child. Khajiit didn't want to interfere in Rigmor's life too much, and visited every few months to advise in private, but... Having received word from the Lord Chancellor of the imminent coronation and the invitation to the union from Sigun, this one thought it wise to travel from elsewhere early as not to miss the ceremony, and is very happy with the union and your rise to the throne. Pucha. Gracias por arrendar. ¿Cómo está las cosas en Edwards? Elsewhere has not changed. For time that is long. 2 tribes, 2 factions. Yet, Khajiit's belly rumbles, and walls have ears that stretch over borders. Dragonborn might walk and talk with old Khajiit to a castle keep where this one can wine and dine. Por supuesto. Hijo de pucha, qué increíble que estuvo esto bonito. La ceremonia. Ahora sí que no hay vuelta atrás. Qué bonito escuchar las campanas. It is the job of the Khajiit to keep abreast of the politics of the realms elsewhere deals with. The disappearance of the Emperor was to cause the chain of events that led you here. This one believes the blame can be directly laid at the feet of the Elder Council. If they had taken more care, they would not have found themselves in exile. But it afforded them distance from Blackwell's scrutiny. Upset a lot of people indeed, that Sidious was making a success of his rule. And they feared to intervene because of Morag. Then you turned up and all that changed. Now they fear you. Cameus presented himself, and they could not resist sending him to Table Mountain. Part of their deal was to eliminate Blackwell and reinstate the Talmor. Dragonborn, did you not suspect anything untoward? Al principio, luego nos mostró la carta. They presented half the story to High Queen Elisith, and others who had no idea of their ultimate goal of having a puppet on the throne. You see, they thought it was going to be Rigmor seated upon the ruby throne, and that she would have to destroy Blackwell to do it. Exacto. Hence, of all those signatures, they knew this one signature was the most important to Rigmor and yourself. Azura thought Cameus was crucial to the plan of the Nine, but did not know why. She sent a seer to advise Khajiit to sign the paper. Although Cameus appears to represent the Elder Council, he is playing them at their own game. Do you know why
that might be? Su principal interés estaba en Rigmor y el bebé. The child being called the Chosen One via prophecy? This in itself will pose a danger to Rigmor and the baby. Exacto. But that wasn't part of the plan. When Kamaios arrived back in Alinor and told them that you had become Emperor and not Rigmor, and that Blackwell was now your Lord Chancellor, they flew into a furious rage. Kamaios laughed in their faces. ¿Por qué? He knows Blackwell will have them all executed if they dare place a foot inside Cyrodiil. The Dominion cares not for the Council, they only want the white gold Concordat reinstated. Maybe the Council would become valued hostages to win over Blackwell's influence. Kamaios may not be the only one you have to worry about. Be cautious of the Elder Council, Dragonborn. They have money, and that equals power. You must be vigilant at all times, Dragonborn. Tienes que preocuparte por eso, Barrendar. Bruma is such a wonderful city, don't you think? The previous Count of Bruma and his wife were wonderful, warm people, who Rigmor would have befriended had she been allowed to lead a normal life. Same with the previous Count of Leowin before the Troubles. The Emperor bestowed the titles to Rigmor in an attempt to lessen the guilt for abandoning Rigmor's family to the demands of the Talmor and the Elder Council. Dragonborn, this one cannot predict the future, but you have a friend in Elsewhere. Así lo sé. Lo sé muy bien, Barrendar. Gracias. Majesty. Pucha, las noticias que trae él son increíbles. Lo que está pasando por no ser Rigmor la emperadora, tiene toda la razón. Y entonces ahora viene un conflicto político. Bueno, y vamos a la recepción. Pensé que iba a estar la mesa aquí, pero bueno, ahí parece que la comidona es aquí atrás. Me voy corriendo porque puede ser que no nos dejen comida esta gente. Ay, ve quién está ahí. Come on, Dragonborn. Sit over here, next to me. Qué lindo las dos. A toast to the happy couple. Qué bien. Qué lindo. We are all here to celebrate the union of the Dragonborn and the Rigmor. Tradition usually calls upon a father figure to make a speech in honor of the ceremony. This one hopes that Khajiit can speak for both of you, and it would be an honor for me to do so. Claro. All of us here have known the Dragonborn and Rigmor for many years. We have all laughed, cried, fought alongside each other, and overcome many situations. When Khajiit first met the Dragonborn, this one knew their heart was just and true. Khajiit owes them a great debt, as we all know that without them, Rigmor would not be here today. So firstly, let us celebrate the Dragonborn, their most high majesty by divine right. Pucha. Qué puña. As for Rigmor, my child, this one has witnessed you come of age in a terrible time of change. You have suffered the unsufferable. Khajiit should know, finding you when all was lost. But it fills this old Khajiit's heart with joy to see you flourish. When you laugh,
this one wants to cry, but not the tears of anguish. The tears of the proud father, their heart consumed with pride of what has been accomplished, what has been overcome to bring into your life the only thing you ever wanted. To live in happiness among friends and family and loved ones. Rigmor, may all your dreams come true, and the gods look favorably down upon you. Güey, puña, qué palabras. El que trabajo dijo, yo no estoy llorando. ¿Y tú? ¿Estás llorando? Decía ahí, qué bueno. I have had the day of my life. And you know, they say that a day like today is every little girl's dream, right? And this little girl's dream has today come true. No matter what mountains you have to climb, how many times you get knocked down, pushed back, rained upon, I am living proof anything is possible if you believe in yourself. Don't get me wrong, it was hard sometimes. I know that life isn't always a sunny day. But above those clouds, above that storm, the sun is still shining. Forever. There's nothing we cannot achieve. No dreams we cannot aim for. So thank you all for coming. I love each and every one of you. If you'll all excuse me, I am feeling a little tired. I hope you'll all stay here tonight and enjoy the party. Dragonborn, can I speak to you in private? Claro. Bueno, por lo menos un pedacito aquí de comida casera. Bueno, chavalazos, gusto verlos por aquí. Va a rentar que disfrutes. Serie, que disfrutes. What? Tesha, deja algo de comida. Persilac, espero que disfrutes. No te pases de copas, muchacho. Angie, un gusto verte, en verdad. Gracias. Gracias por lo que hiciste. Hiciste un gran esfuerzo. Sorella, gracias por lo que hiciste. Bueno, bueno, muchachos, que la pasen muy bien. Nos vemos. Ay, mire quién está aquí. Can I help you? Mire quién está aquí, Valen, pura vida. Que disfrutes ahí la comida. Ay, pues me sentí yo como si estuviera en la boda, en verdad. Vamos a ver si Rigmor está en la habitación de ella, eso espero. Ay, qué hermosa. Mira qué guapetona. ¿Te encuentras bien? I feel on top of the world. I've never felt so happy in all my life. Fue algo importante. Thank you for everything. Rigmor. Would you hold me? Qué mal que están, que estos animaciones no estén funcionando. Majesty, we have just received word from the Lord Chancellor requiring your presence at the palace. I'll be right out. Ya está vestida como condesa, ok. Well met.
¿Es esto por la coronación? Yes, some of the dignitaries have arrived from the main powers and the royal families. The Lord Chancellor has requested you and the Lady Rigmor meet him in the royal mausoleum along Emperor's Way. Majesty. Gracias. Was that Carice? Is everything all right? Sí, Blackwell quiere reunirnos con nosotros en el mausoleo real. Okay. Casado, es hora de la coronación. So, how was it for you last night? Perfect. Are you sure? My body is a lot less than perfect. It's pretty messed up, actually. I hate it. Yeah. Yeah, well, you didn't do too badly yourself. What's wrong? Are you embarrassed? Yes, you are. You have nothing to worry about down there. That's for sure. Just teasing. ¿Estás segura de que estás bien, sabes? ¿Bebé? Dragonborn, of course it's okay. You can do it right through the pregnancy. Muy bien, bien. After you, babes. Don't let it get to your head. Corona de un rey, hijo de puchica. Vamos a ver qué va a pasar porque... porque me van a coronar a mí y no a Rigmor. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Aquí ya deberían poner 2 sillas. Ojalá que no se hayan levantado con resaca esa gente y se hayan comportado en la fiesta. ¿Y este pobre? Guardian General. Se viene lo bueno. Se viene el tortón. Perro pulgoso. Ay, cuidado. Alejémonos, fue un perro pulgoso. Matías. ¿Necesitas algo? Y saludarte. Vamos, condesa. Digo, reina. Emperadora. Llegamos aquí, caminamos un poco. Vamos directo allá. Se viene lo bueno, vamos a ver. Uff. No sé qué va a pasar aquí. ¿Necesitas algo? Salvarlos. ¿Sí? Salvarlos. Espero que estén muy bien. Estoy esperando. Salvarlos, carajillos. Well, here it is. It makes you wonder why he wants to meet here, Dragonborn. Sounds a little creepy, if you ask me.
Should we be on our guard? Estamos a punto de descubrirlo. Solo prepárate. After you. Estemos en guardia a ver qué pasa. ¿Y dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el mausoleo? Que si teníamos que entrar ahí. Es que no sé, de pronto no se activan las marcas. Your Majesty, I know you must be wondering why I asked to meet here in this place of death. Be assured there's good reason. You see, this is the royal mausoleum, and I have been attending it for many years. ¿Algo más que debas saber sobre Blackwell? I have studied and kept a record of the dynasties that have come and gone, that have sat upon the ruby throne. You might want to read my work. It's very extensive. Lady Rigmor could benefit greatly about what is contained in the script. But I will leave that to you. Peruse at your own discretion. ¿Y por qué estamos aquí? As you probably know, some of the guests have arrived. Notable representatives from major powers. Count Comaeus has arrived to represent the Aldmeri Dominion, along with a leading member of the Elder Council. You can only guess what they will want to discuss before they leave. Majesty? No quiero que ocurra nada malo antes de que llegue el bebé. Of course. The only good thing Cepheus did was kick them all out. That is something that you must both decide. I thought it prudent to bring you here, so you could, if you want, be better prepared. Also, I would like to show you both something. Please, this way. This is the armor of Tiber Septim. Wasn't it destroyed when Martin Septim sacrificed himself? All we know is that it was returned here shortly after his martyrdom. It was last worn by Titus Mede II. It now belongs to you, Majesty. It is customary for the elected to wear it upon their coronation, so put it on before you return to the palace for the crowning ceremony. As for you, my lady, this way. This is the burial place of Rigmor of Cyrodiil. Before Titus Mede had the infant Morgan sent to Winterhold, he had Rigmor laid to rest here. She died in childbirth due to complications. Mede was utterly heartbroken. Some say he never recovered fully from losing her. What do you know about her? She was initially a mercenary. Rumors have it she played a big part in the Oblivion crisis by helping the champion of Cyrodiil close many of the gates. After the martyrdom of Martin Septim, she joined the ranks of the Colovian warlord Titus Mede and helped him wrest control of Cyrodiil from the hands of Thules the Gibbering. His dying wish was to be reunited with her, here in this small antechamber. Atribus reluctantly complied, but it was a well-kept secret. There is no mention or record of it. The official sarcophagus for him lies empty. Titus Mede's remains are within, alongside that of his true love. That
It's so sad. The crowning armor she never got to wear is preserved in the accompanying chest. I think it would be fitting and respectful to her memory if you were to wear it, my lady. Where is the crown? The ceremonial priests already have the crowns. Now, I'll leave you alone to change into your new attire before returning to the palace. Majesty, it is customary to parley with the guests before taking your places on the thrones. When you arrive, I shall introduce you to whom I think requires your attention. As once the ceremony is over, all the guests will be ushered from the palace. When you are seated and ready, the ceremony shall begin. Majesty, my lady. Hijo de puchica, qué loco esto. Esto está volado. Güey. Está intrigoso este asunto. Algo va a pasar, sí, Gisela. Sí, Ronnie, perdón. Juepucha, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? Cree que traduciré toda esta madre. A gran survey of the Empire of Time Imperial. Se ríe el traductor de esto. Es enorme, seguro. Qué buena que está. Sí, definitivamente este tampoco lo va a traducir. Esto está excelente. Tiene que hablar con Rigmor, espérate. ¿Cómo me veo? It's one of the most beautiful things I've ever seen. Sí, hombre, qué armadura más carga. Hey, what do you think? Te ves increíble, pero me veo mejor yo. Otra armadura asiste a la coronación. Gisela, así no pinta nada bien esto. Ronnie tampoco, no pinta nada bien esto. Vamos a ver qué va a pasar. Majesty, this way if you please.
the Emperor and the Queen of Cyrodiil. This way, if you please, Majesty. Okay. Please, let me introduce you to Lord Malachi, envoy of the King of High Rock. Majesty, it is my honor to finally meet you in person. On behalf of the King of High Rock, we hope to strengthen our relationship and bring wealth and prosperity to the Northern Peninsula. We also hope to fortify our friendship with Solitude and look forward to further talks in the near future. Oh, and this is the King's eldest daughter, Potema. She insisted on accompanying me to this most important of events. Ahí está. Well met, Uncle. I do hope you can visit us sometime. As you may or may not know, my father is frail as of late, and his health is waning, even more so every day. Potema se llama. Tío. Oh. Please forgive me. I seem to have forgotten my manners with a slip of the tongue. It is my high honor to be in the presence of the Emperor by divine grace, and of course, the Lady Rigmor Morganmead. So, Lady Rigmor, when do you think I will have the honor of meeting my little cousin? Lady Potema, all in good time. This is not the time or place. No, it's fine. 36 weeks. And isn't the child, by the grace of the gods, to be a dragon child? Yes. Yes, she is. Please, and I mean no offense. Lady Potema. No, Lord Malachi. Let her speak. Then please allow me to give you my most heartfelt and deepest condolences, should anything untoward happen during the birth. Santísima. Esta tiene toda la pinta de aquella mujer. Estoy con nervios de lo que pase. ¿Qué le digo? ¿Maldita mierda? ¿O le digo de verdad hacía falta eso? Oh, please, I meant no offense. I just thought... Forgive us, Majesty. The Lady Potema is young and can be thoughtless at times. Majesty, this way. Little cow. Count Cameus of Lelandril, representing the Aldmeri Dominion, and the Elder Council in exile. Majesty. Lady Rigmor. Hi, Cameus. It's my honor and pleasure to meet you both once again under these special circumstances. The Dominion and the Elder Council in exile hope a lasting alliance can be forged to meet the upcoming threat. Of course, before such an alliance can be agreed to, there are a few important things we need to discuss. Such as... Cyrodiil needs to return to its former glory before the events of that usurper Ariel Cepheus. A long-lasting and true alliance can be attained by the restoration of the White Gold Concordat and the reinstation of the Elder Council here in the Imperial Palace. Malo, se le acaba de atravesar a Rigmor ahí, como que la cayó y se la atravesó. No creo que sea el momento adecuado para discutir esto, Cameus. Camaeus. I disagree. We have the right to make our terms known. After all, the Dominion was instrumental in destroying Cepheus, so we should see the benefits of our involvement. Nadie te pidió tu ayuda, podríamos haber hecho esto sin ti. All we ask is that the White Gold Concordat be restored, the Elder Council reinstated, and the lands of Southern Hammerfell be handed back over to the Dominion, which is legally and rightfully ours. What?
Dragonborn, you can't seriously consider these demands. Lady Rigmor, you must think of the greater good. I will take it upon myself to make sure the returning justiciars act in a fair and open manner. Yeah, right. Whatever. Plus, it will put me in the perfect position to return to you something of importance. El cabrón tiene el diamante. Entonces tienes el diamante. All I ask is you discuss what I have mentioned, delay any knee-jerk decisions, and after some serious thought, reach out to us. Nos pondremos en contacto con usted a su debido tiempo, no se preocupe por eso. Majesty, the future of Tamriel depends on a newfound friendship of tolerance and diversity. Let the ceremony begin. Majesty, this way. Hostia, bárbaro. Hijo de puña. Vamos, mi amor. Opa, ¿quién es ahí? ¿El sacerdote? ¿Quién es ese? ¿El sacerdote? Sacerdote que nadie ve, solo veo yo, se supone, ¿no? Is there anything you need to say before you proceed? Lady Rigmor will be crowned first as the queen, then you will be crowned as emperor. Necesito ese diamante, traerlo. Trae nuestra gente. Of course. And that little cow. If she's claiming to be Dragonborn's niece, she needs checking out. Be assured, I am already on to the king's newfound daughter. Newfound? As soon as she arrived in the court of the King of High Rock, the king fell ill with an unknown malaise. Apparently, she washed up on the shore from a shipwreck claiming to be a distant relative. The king adopted her. But I have my network onto this already. Are you ready to proceed? Okay, let's get this done. Esa chiquilla es la reencarnación de aquella mujer. Behold, by the grace of the divines, the High Queen of Cyrodiil, Rigmor Morgan Mead the First. O temas mala, claro, y Behold, by the grace of the divines, the High King and Dragonborn Emperor of Cyrodiil, and the Empire. Ya está la carajilla. ¿Y ahora? Algo está pasando. Han pasado 9 meses desde la coronación. Y no sé, Rigmor, no sé, Anxiously, espera fuera de los eventos, de los recientes eventos, después de trabajar toda la noche. Serie sale con nuevas noticias de la situación actual. Ronnie Vargas, no pasó nada, ya que querías que pasara. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Bastante tenso estuvo todo eso.
Usted quería ver ahí chispas y que yo gritos de dragón y una puerta de Oblivion abriéndose, seguro, una cosa así. Pero vamos a ver. Majesty, you need to get back to Bruma right away. We've got a situation. All hell's breaking loose. ¡Que se armen los putazos! ¿Qué pasa? Rigmor. Bebé, no me digas que ha tenido el bebé. No, nothing like that. ¿Ya está bien? Blackwell has assigned 2 personal bodyguards to follow Lady Rigmor around. She's not too pleased about it, and that's an understatement. You're the only one with the authority to deal with it, before they end up wearing their guts around their ankles, if you catch my drift. Gracias por avisar, me iré aquí inmediato. I'll walk with you. Come on, follow me. If Blackwell has sent personal bodyguards, he must have a good reason. I asked him earlier about it, and he buffed me off with, "It's a standard procedure for high-ranking nobility, blah blah blah, and all that bollocks." But bodyguards, why not assign them 8 months ago when she returned to Bruma? Let's face it, you and I both know Lady Rigmor can look out for herself. Bodyguards give her an edge. The only question is... ¿Una ventaja para qué? Exactly. My mistress reckons there's ripples in the void. ¿Qué tipo de ondas? Ones of the void sort. ¿Qué en el vacío? Ripples. There's ripples in the void. O sea, ondas en el vacío, ¿qué pasa? Bleeding hell, Majesty. You catch on quick. No. Anyway, my mistress wants me to let you know that she will do anything that she possibly can if there's any complications during the birth. I just hope those gods ain't lying bastards, because in truth it don't look good. I'm taking Arania to the annual Bard Festival this year. It's held in Morrowind. You can rely on me to keep my ear on the ground. If anything comes up, I'll let you know. How's Rigmor holding up in all this? What is it? Ella se preocupa, pero ahora todo el tiempo. Well, I only wish you both the best. Gracias. Well, Majesty, Blackwell says I can get my head down in one of these guest rooms, so I'll be taking my leave. Just remember to sleep with one eye open and take good care of Rigmor. Lo haré. Good beans, Majesty, until next time. Buenos frijoles. Dragon Shine. ¿Y para dónde tengo que ir? Aquí no. Otra vez se pegó la imagen. Interesante, pero tengo que dormir claro. ¿Dónde estamos aquí, Ya me perdí yo.
Buenas noches, Ronnie. Gracias por pasarte por aquí. Ya casi voy cerrando transmisión, no te preocupes. No te vas a perder mucho. Voy a salir del castillo y es muy probable que termine ahí en bruma. Gracias. Buenas noches, Ronnie. Que lo pases bien. Ahora sí, aquí está la salida. Que descanses. Buenas noches. Dragonborn, we need to talk. No. Aquí lo dejamos. Ay, güey, pucha. Rigmor con la pancita embarazada. Qué bonito que estuvo esto. Bueno, vamos a ver qué nos acontece en la próxima transmisión. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ronnie, Gisela, por pasarse por aquí. Muchas gracias también a Sandbeard Day Boy por pasarse por aquí, por el follow y por haberme dicho que le gustaba mi contenido. Pues bueno, le agradezco un montón. Pues bueno, hoy los acontecimientos estuvieron muy buenos también. Esa boda la sentí casi que como si estuviera yo ahí. Rigmor se veía preciosa con ese vestido. Estuvo muy bonito. Pues bueno, ahora tengo que lidiar con esta mujer embarazada que está brava. Pero bueno, igual estuviera embarazada o no, igual estaría brava porque Rigmor tiene un carácter increíble. Pues bueno, gracias por seguir la transmisión, gracias por seguir el canal. Los invito a ver las siguientes otras redes de TopoSkyrim en TikTok, Twitch y YouTube. Y bueno, transmitimos desde Costa Rica y muy agradecido por el apoyo que le dan al canal y por compartir con ustedes una noche en compañía con ustedes mientras juego, poder conversar y estar aquí juntos a la distancia. Pues bueno, buenas noches. Entonces no se olviden tomar su agüita miel antes de dormir y nos vemos.